Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y hoy les traigo la historia de Samantha Hayter. Los invito a escuchar este caso, ya que después me comenten cuáles son sus ideas, sus deducciones, porque hay un gran debate con respecto a lo que dice la información oficial y lo que básicamente dicen las pruebas. Ya van a ver por qué sucedió esto exactamente, así que sin nada más que agregar, vamos a empezar con el caso de hoy. Samantha Hayter nació el 25 de julio de 1994 en el condado de Canahonville, Illinois. Era la única hija de Heather Hayter y Kevin Hayter. Su madre trabajaba como bibliotecaria pública en la ciudad, mientras que su padre era carpintero. Durante toda su vida, Samantha mantuvo una relación estrecha con sus padres. Durante su juventud asistió a la escuela secundaria Sanahan y al terminarla se puso a estudiar enfermería. Sin embargo, pronto cambió su enfoque hacia la justicia penal, cambiándose a la Universidad de St. Francis de Joliet. Su interés por la justicia luego llevó a Samantha a tomar un curso de despacho médico de emergencias en noviembre del año 2015. Posteriormente, la joven se convirtió en despachadora de emergencias, dedicándose así a servir a la comunidad y a sus alrededores. Finalmente, Samantha se graduó en mayo del 2016 con una licenciatura en justicia penal, continuando su labor como despachadora mientras consideraba hacer estudios de posgrado. Reconocida como una de las más trabajadoras y confiables en su campo, siempre fue apreciada por sus colegas y los oficiales con los que se relacionaba. Para mayo del año 2017, Samantha comenzó a hablar con un oficial de policía llamado Felipe Flores. En junio tuvieron su primera cita en el Grundy County Speedway. Felipe, quien era 10 años mayor que Samantha, le reveló en esta cita que había estado casado anteriormente y que se había separado en octubre del año 2005. También le comentó que lo habían enviado a Irak durante 10 meses durante su primer matrimonio. La cita fue bastante exitosa. Samantha y Felipe luego pasaron el fin de semana juntos y asistieron a un concierto. Ambos así continuaron saliendo y haciendo crecer su relación. En septiembre del 2017, Felipe descubrió a través de su smartwatch que Samantha estaba intercambiando mensajes comprometedores con un oficial casado del departamento de policía de Plainfield. Samantha y este oficial tenían varias conversaciones cariñosas. Incluso hablaban de planificar vacaciones juntos. Cuando Felipe vio esto, decidió confrontar a Samantha. Y cuando lo hizo, ella se disculpó, asegurando que no tenía la intención de lastimarlo ni de continuar hablando con ese oficial. Aunque Felipe no rompió con ella entonces, sí tomó varias fotos de los mensajes con la idea de enviárselas a la esposa del oficial, pero finalmente optó por no hacerlo. En octubre de ese mismo año, un oficial trajo un gatito callejero al centro de despacho donde trabajaba Samantha. Ella se enamoró de este gatito y lo adoptó al instante, llamándolo Salem. Samantha siempre había tenido una pasión por los animales. Anteriormente, también había tenido un erizo que ella adoraba. Luego, a finales de ese año, para Navidad, Samantha le regaló a Felipe un águila y un ancla del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos, que él apreció profundamente. Para enero del año siguiente, es decir, el 2018, la pareja ya se había consolidado y ambos estaban pensando en comprar una casa juntos. Entonces, Samantha comenzó a ocuparse de esto, de buscar básicamente una propiedad, y también empezó a pensar en cómo la decoraría. Finalmente, ella encontró una casa adecuada y la pareja la compró. El 11 de febrero, la madre de Samantha la visitó en su departamento mientras ella se encontraba preparando todo para la mudanza a la nueva casa. Esa noche, madre e hija se despidieron con un abrazo luego de hacer planes para futuros encuentros. Al día siguiente, Felipe le envió varios mensajes a Samantha, pero no recibió respuesta. Por eso, después de su turno nocturno, visitó el complejo de apartamentos de su pareja para asegurarse de que todo estuviera bien. Al notar que el auto de Samantha estaba estacionado, él se sintió tranquilo. Así que luego, con esta tranquilidad, Felipe decidió irse a un bar y fue allí en donde terminó esa noche. Al otro día ambos estaban libres y Felipe sorprendió a Samantha con regalos de San Valentín mientras ella dormía.
Pero durante esa noche Felipe hizo algo bastante extraño. Se despertó aproximadamente a las 3:30 de la mañana, preparó un sándwich y le envió unos mensajes a un amigo, diciéndole que tenía ciertas preocupaciones acerca de Samantha. La mañana siguiente, toda la situación dio un giro bastante trágico. Samantha, como todas las mañanas, se levantó de su cama y se dirigió al baño. Al regresar a la habitación, Felipe le entregó su teléfono celular que había caído al suelo. Mientras ellos hablaban, Samantha le mostró a Felipe un frasco de pastillas que ella tenía en su tocador. Y esto en verdad lo enfureció bastante a él, aunque Samantha no entendía por qué. Así ambos empezaron a discutir y la discusión escaló a tal punto que Samantha empezó a insistirle a Felipe con que se fuera de su departamento. Él entonces salió del lugar y después de que Samantha cerró la puerta de su departamento, Felipe, estando afuera, escuchó el sonido de un disparo que provenía del interior del departamento. Desesperado por entrar nuevamente y ver qué había pasado, utilizó un juego de llaves propio que él tenía para abrir la puerta. Y así encontró a Samantha sentada en el suelo gravemente herida. Felipe se arrodilló junto a su novia y llamó al 911 pidiendo ayuda urgente, mientras intentaba comprender qué era lo que había sucedido. La operadora del 911 intentó guiar a Felipe para que le hiciera primeros auxilios a su novia, pero Samantha para ese momento ya no respiraba. Felipe, visiblemente angustiado, le explicó a la operadora lo sucedido, incluyendo la discusión que habían tenido. La operadora, sin mucho más por hacer, le contestó que los servicios de emergencia ya estaban en camino. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Samantha en la habitación de su departamento, totalmente desnuda y con una herida de bala en su cabeza, entre otras lesiones. La puerta estaba totalmente manchada de sangre del lado de adentro, y si bien había algunos casquillos de bala en la escena, parecía que otros simplemente habían desaparecido. Los paramédicos en ese momento notaron que Samantha tenía un pulso débil, es decir, que aún vivía. Fue trasladada al hospital más cercano, sin embargo, al poco tiempo Samantha falleció. Felipe de inmediato fue interrogado por la policía. Y él contó un poco sobre cómo habían sucedido los hechos. Contó que él se encontraba del lado de afuera de la puerta del departamento en el momento en el cual escuchó los disparos. Los policías se percataron de que él tenía rastros de sangre en el frente de su sudadera y en la manga derecha de la misma. Sin embargo, sus calcetines, que eran de color blanco, no tenían ni una pequeña mancha de sangre, lo cual era extraño en el caso de que fuera cierto que él había estado arrodillado al lado de Samantha mientras llamaba al 911. Por otro lado, él tampoco proporcionaba ninguna explicación alguna sobre por qué Samantha había sido encontrada desnuda. El caso de inmediato fue considerado como sospechoso, y el detective Andrew McLennan fue el designado para investigar qué era lo que había sucedido. El detective examinó el caso en general. Además, un técnico forense analizó la evidencia de las manchas de sangre. Existían estas dudas sobre por qué habían tantas manchas de sangre en la ropa de Felipe si él no había estado en la habitación en el momento en el cual había sucedido el disparo. O también estaba la duda sobre, como les comenté, por qué Samantha estaba desnuda. Sin embargo, si bien el detective McLennan estaba investigando todo este caso, pronto comenzó a tener comportamientos muy extraños. El detective McLennan le ordenó al técnico forense llegar a la fuerza a la conclusión de que el caso de Samantha había sido un suicidio. Además, McLennan también engañó al técnico para minimizar la importancia de las salpicaduras de sangre en la ropa de Felipe, sugiriendo que éstas se debían a que él le había prestado asistencia médica a Samantha, lo cual no parecía tener mucho sentido. Al día siguiente, el médico forense hizo exactamente lo que McLennan quería. Concluyó prematuramente que la escena del crimen era consistente con un suicidio. Y así los investigadores les informaron a los padres de Samantha que su hija había fallecido por una herida de bala autoinfligida. Sin embargo, ellos omitieron mencionarles a los propios padres de Samantha ciertos detalles, como por ejemplo el hecho de que la sudadera de Felipe tenía manchas de sangre. En su lugar, les dijeron a los padres que las manos de Samantha habían dado positivo por residuos de disparos. Entonces, basándose en la llamada al 911 y todo lo que les había dicho el detective, los padres de Samantha aceptaron que la muerte de su hija había sido un suicidio. Pero con el tiempo las cosas se empezaron a poner aún más extrañas. El 14 de febrero de ese año, el periódico local publicó un artículo detallando
que un ex residente del área había obtenido una orden de protección contra Felipe Flores, acusándolo de agresión sexual. Al día siguiente, un oficial de policía le dijo a Samantha que él había compartido bastante tiempo con ella fuera del trabajo y que nunca había notado ningún tipo de comportamiento preocupante en ella que pudiera indicar que representaba un peligro para sí misma. A pesar de esta declaración, el detective a cargo decidió cerrar rápidamente la investigación sin indagar a fondo en lo que había sucedido. El martes 10 de abril, Felipe Flores fue reintegrado a la policía, después de haber recibido una suspensión temporal por lo que le había pasado a su novia, y él siguió trabajando como si nada hubiera sucedido. Pero durante ese tiempo, nuevos informes salieron a la luz. El detective McLennan tuvo que entregar la sudadera de Felipe Flores al Departamento de Ciencias Forenses para que ésta fuera estudiada. Así, la científica forense llamada Mary Wong comenzó ciertos exámenes y descubrió que había residuos de disparo en la mano derecha de Felipe y que las manchas de sangre en la sudadera en verdad eran bastante sospechosas. Estos hallazgos hicieron que se empezara a creer seriamente que Felipe había estado en contacto con el arma el día en el cual sucedieron los hechos. En base a esto, los padres de Samantha cambiaron su postura y empezaron a creer que en realidad Felipe le había quitado la vida a su hija, posiblemente intentando de forma previa una agresión sexual, ya que, como sabemos, se había descubierto que el hombre había sido acusado por este delito anteriormente. Entonces, los padres de Samantha buscaron a un abogado para que los ayudara con todas estas cosas extrañas que estaban pasando. Así presentaron una demanda federal en contra de Felipe Flores, del Departamento de Policía de Crest Hill y el Departamento de Policía de Shanahan, considerando que había habido una conspiración para cubrir a Felipe. Sin embargo, un día después de la presentación de la demanda, el abogado que contrataron fue suspendido por 90 días, y ante esto los padres de la joven optaron por retirar sus demandas federales, y programaron una audiencia para el día 13 de diciembre. Pero debido a la falta de representación legal, los padres de Samantha no pudieron asistir a la audiencia, lo que llevó al tribunal a reprogramarla para el día 22 de enero del año 2019, con la advertencia de que el caso podría ser desestimado por falta de avances. Y aunque suene difícil de creer, a pesar de todo esto, el detective McLennan seguía trabajando en el caso. Él envió todo lo necesario para realizar las pruebas para determinar si Samantha había sido agredida sexualmente. El laboratorio finalmente concluyó en que no había habido agresión sexual. Sin embargo, se supo que algunas partes del cuerpo de Samantha, como su cabello, sus uñas y otras áreas, no fueron bien examinadas. El personal del fiscal del condado solicitó al detective McLennan que interrogara nuevamente al oficial de Plainfield que conocía y se había mandado mensajes comprometedores con Samantha. El oficial negó haber tenido encuentros íntimos con ella. Además, dijo que él tampoco había pensado en hacerlo porque estaba felizmente casado. Finalmente terminó describiendo a Samantha como una persona positiva y amigable. 6 días después, la oficina del fiscal les ordenó a los detectives que buscaran las balas faltantes que le habían causado la muerte a Samantha. La búsqueda, que involucró a 7 agentes con detectores de metales, no encontró proyectiles ni fragmentos de estos en el departamento de Samantha. Finalmente, 10 meses y 9 días después del caso, el fotógrafo de la escena del fallecimiento de Samantha presentó un resumen escrito según las conclusiones que él había sacado en base a sus fotografías, y dijo que para él Samantha efectivamente se había quitado la vida. Luego, en una reunión, se les informó oficialmente a los padres que la muerte de Samantha había sido dictaminada una vez más como un suicidio, basándose en la evidencia forense que indicaba que el disparo había sido autoinfligido. También mencionaron que el informe de toxicología a Samantha apoyaba esta conclusión. En ese momento, los padres de Samantha solicitaron recuperar y revisar las pertenencias de su hija, pero se les indicó que solo podrían hacerlo después de que quitaran todas sus demandas civiles. Además, el departamento de policía se negó a proporcionarles cualquier tipo de material de investigación hasta que el caso fuera legalmente cerrado. Ese mismo día, el jefe de policía emitió un comunicado de prensa junto al departamento de policía, anunciando que habían llevado a cabo una extensa investigación de 10 meses sobre la muerte de Samantha y que habían concluido efectivamente que ella se había quitado la vida. El jefe de policía también emitió un comunicado elogiando la minuciosa investigación que había hecho el departamento.
En ese comunicado comentaron a la vez que se absolvía al oficial Felipe Flores de cualquier implicación criminal en la muerte de su novia. Fue después de que el caso fuera desestimado que los padres de Samantha tuvieron acceso a las pruebas. Y así descubrieron que, en verdad, el análisis de residuos de disparos implicaba a Felipe Flores y no a su hija, porque no se había encontrado ningún tipo de evidencia de que Samantha hubiera tomado un arma ese día. Sin embargo, sí se habían hallado pruebas de que Felipe sí lo había hecho. Fue ahí también cuando se dio a conocer que un vecino de Samantha contó que la mañana de los hechos, aproximadamente a las 8, escuchó golpes en la pared del departamento de la joven y gritos que decían «déjame ir». Devastados por todas estas nuevas revelaciones, los padres de Samantha contrataron rápidamente a una nueva abogada, Jennifer Bonin, quien presentó una solicitud ante un juez federal para reactivar la demanda civil previamente desestimada. El día 27 de febrero, un bufete de abogados contratado por el Departamento de Policía de Shanahan presentó un extenso documento de casi 50 páginas defendiendo su conclusión de que Samantha se había quitado la vida. Justificaron la presencia de residuos de disparo en Felipe, argumentando que su proximidad al momento del disparo los habría producido, y porque él estuvo en la misma habitación con Samantha justo después del incidente. Todas estas acusaciones que se estaban haciendo en contra de Felipe llevaron a que él decidiera renunciar a la policía, poniéndole así fin a su carrera. El día 28 de mayo del 2019, un juez federal de Chicago le permitió a la abogada Bonin, es decir, la nueva abogada de los padres de Samantha, que presentara nuevamente una demanda por mala conducta policial. En la demanda se acusó a Felipe Flores de proporcionar una información falsa al afirmar que él había encontrado a Samantha inconsciente con una herida de bala en la cabeza. Además dijeron que él no había intentado hacerle para nada RCP, a pesar de la sugerencia del operador del 911. En junio, esta abogada también acusó al jefe de policía y al detective McLennan de encubrir y llevar a cabo una investigación policial defectuosa, con el objetivo de evitar que la muerte de Samantha sea considerada un crimen, es decir, un homicidio. El juez federal le dio la razón a la abogada de los padres de Samantha y afirmó que la policía y el detective habían evitado que se llevara a cabo un proceso judicial adecuado y efectivo en el caso. El día 8 de septiembre del año 2019 se organizó un almuerzo en la Universidad de St. Francis, donde Samantha se había graduado en el año 2016. El evento fue dedicado para recordar a Samantha y buscar justicia. Varios oradores expresaron su confianza de que el caso de Samantha tenía una base sólida para demostrar que ella en verdad había sido asesinada. Finalmente, el juez emitió un fallo que instaba al Departamento de Policía de Shanahan a dejar de obstruir el proceso legal y a enfrentar las acusaciones presentadas. Los padres de Samantha entonces volvieron a presentar su demanda en los tribunales estatales. Esta vez presentaron 3 quejas importantes. Alegaban negligencia en la investigación de la muerte de Samantha. Decían también que Felipe les había causado angustia emocional intencionalmente. Y también afirmaron que Felipe le había causado esta misma angustia emocional a Samantha antes de que ella falleciera. Felipe finalmente se presentó en el tribunal a través de su abogado y pidió permiso para responder a las quejas, lo cual fue aceptado. Pero para sorpresa de todos, no presentó ninguna respuesta, aunque luego con el tiempo sí dio una respuesta, afirmando que él no había hecho nada malo. Pero luego en el tribunal se presentaron pruebas tan claras en contra de él que prácticamente no dejaban lugar a la duda. Testigos claves revelaron que minutos antes del disparo que terminó con la vida de Samantha, habían escuchado golpes y gritos desesperados que venían de su departamento, tal cual como ya había comentado uno de los vecinos de Samantha. Además, nuevas pruebas encontradas en la habitación de Samantha indicaban que Felipe Flores no estaba diciendo la verdad, pues se descubrió una abolladura en la pared, sugiriendo que había habido una pelea fuerte dentro de esa habitación. Además, como ya sabemos, la sudadera de Felipe tenía salpicaduras de sangre. Y también se encontraron residuos de disparos en su mano, mientras que en las manos de Samantha no habían residuos de estos disparos. Por otro lado, se halló que el arma que le había quitado la vida a Samantha tenía ADN de Felipe. Todo esto ya hacía que la versión que había dado Felipe fuera muy poco creíble. Las pruebas mostraban claramente que él muy posiblemente había sido quien había disparado y le había quitado la vida a Samantha.
Los familiares de la joven aseguraron que ella tenía muy buena relación con sus padres y que no estaba deprimida ni nada parecido en el momento en el cual sucedieron los hechos, como para justificar que ella hubiera deseado quitarse la vida. El tribunal finalmente concluyó que las pruebas apoyaban la versión de los padres de Samantha, y no la de Felipe. Así se descubrió que Felipe había actuado de manera irresponsable y despreciando la vida de Samantha, causándole lesiones físicas y emocionales graves que llevaron a su muerte. Ahora, es importante entender que el fallo del tribunal no era una condena penal, ya que todo esto fue un proceso civil, el cual es diferente al penal. Y a pesar de que la evidencia era muy clara y convincente, esto lamentablemente no podía cambiar. ¿Y qué quería decir esto? Que al tratarse de un proceso civil, el tribunal no podía decidir sobre la culpabilidad penal de Felipe. ¿Y por qué sucedió todo esto? Bueno, básicamente porque jamás se presentaron cargos en contra de Felipe por la muerte de Samantha, debido a toda esta situación extraña que sucedió en torno a la policía y al detective principal del caso. Finalmente el tribunal entonces falló a favor de los padres de Samantha, otorgándoles $15 millones por daños compensatorios, 10 millones por la primera queja y 2.5 millones por la segunda. Sin embargo, claramente para los padres daba igual la cantidad de dinero que les dieran, porque nada les traería a Samantha de nuevo. Samantha era una estudiante brillante y una hija cariñosa, que además de sus estudios ayudaba a su madre en su valiente lucha contra el cáncer. Su fallecimiento dejó a sus padres en un dolor profundo e inimaginable. Hasta el momento no se han presentado cargos penales ni procedimientos legales adicionales contra Felipe Flores en relación con este caso. Se espera que en el futuro el caso vuelva a los tribunales penales y finalmente se haga justicia. Este caso de verdad genera muchísima impotencia, bronca, porque en verdad estaban las pruebas sobre la mesa y todavía no se pudo presentar ningún tipo de cargo en contra de Felipe. Bueno, al menos hasta el momento en el cual estoy grabando esto y que investigué esta historia y todo eso. La verdad que no puedo creer cómo hasta el momento todavía no se presentaron cargos en contra de él y no se lo llevó a un juicio, siendo que están literalmente todas las pruebas servidas en la mesa de que él básicamente fue el culpable de toda esta historia. No sé si todo este retraso y que no se presentan los cargos y todo eso seguirá teniendo que ver en realidad con todo este tema de que él estaba en la policía y que básicamente intentaron encubrirlo desde el momento uno, ¿no? Y la verdad, nuevamente, qué bronca que estas cosas sigan pasando porque te pones a pensar que cualquier persona que tiene relación con alguien del poder o alguien en la policía, que bueno, igual sí, no es el único caso, hay muchos en donde sucede esto, pero que lamentablemente les da como cierto poder para hacer lo que quieran y salirse con la suya, como si nada hubiera pasado. Así que esperemos que al menos en este caso eso cambie y en verdad se haga justicia, porque aquí estamos hablando de una mujer joven que perdió la vida y que de verdad quizás nunca tenga la justicia que merece. Y no hay nada, creo, que genere más impotencia y más bronca que todo eso. Que quien lo hizo siga con su vida como si nada hubiera pasado. Todo comenzó en una mañana fría y normal en Chardon, Ohio. Los estudiantes de la escuela secundaria se reunían en la cafetería, charlando sobre clases y planes para el fin de semana. Pero en tan solo un instante, la rutina se rompió. Un chico llamado TJ Lane, de apariencia tranquila y rostro inexpresivo, hizo algo totalmente inesperado. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. La vida de 3 jóvenes se apagó ese día y la comunidad quedó marcada para siempre. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de TJ Lane. Nos ubicamos en Chardon, un pequeño pueblo en el condado de Geauga, Ohio, dentro de la famosa megalópolis de los Grandes Lagos, un conjunto de áreas metropolitanas en Norteamérica que rodean los Grandes Lagos y a la vía marítima de San Lorenzo. En Chardon, la nieve suele caer con más fuerza que en el resto del estado, algo que se hace notar cada invierno. El pueblo lleva el nombre de Peter Chardon Brooks, un rico comerciante de Massachusetts, pues por aquellos tiempos se solía nombrar a las ciudades y pueblos con nombres de millonarios del área. A finales del siglo XIX, un gran incendio devastó el centro de la ciudad de Chardon. Según cuenta la historia, el fuego comenzó en una tienda de comestibles propiedad de un sujeto llamado Parlin Park. A pesar de la destrucción, la ciudad fue reconstruida rápidamente, y lo que es hoy en día es el resultado de ese esfuerzo.
Chardon es en general un lugar pequeño, hogar de unas 5.000 personas, conocido por su baja tasa de criminalidad. Es un sitio tranquilo y familiar, con restaurantes, senderos en los parques y un par de escuelas. En el extremo norte de la ciudad, entre ellas, se encontraba la escuela secundaria Chardon. Thomas Michael, o mejor conocido como T.J. Lane, nació en 1994 justamente en Chardon, Ohio. Era hijo de Sarah Nolan y Thomas Lane Jr. El matrimonio de los padres de T.J. fue difícil desde el principio. Peleaban constantemente y vivían episodios de violencia casi a diario. Todo esto llevó a los padres a tomar la decisión de separarse. Más tarde, Thomas Lane Jr., es decir, el padre de T.J., fue acusado de golpear y secuestrar a otra mujer con la que se casó después de la madre del joven. De esta forma, desde una edad temprana, la vida de T.J. estuvo marcada por el caos y la violencia. Después de la separación de sus padres, T.J. fue a vivir a la casa de sus abuelos maternos, ya que la relación entre sus padres seguía siendo inestable. Refiero a que si bien ya estaban separados, entre ellos tenían que verse porque tenían hijos en común, y en todos esos encuentros había bastante violencia y situaciones caóticas. Por ende no era lo más saludable para los niños, por eso fueron a vivir a lo de sus abuelos. Pero no solo por eso, sino también porque la madre de los jóvenes, Sarah, solía beber bastante alcohol. Con el tiempo, Sarah logró dejar la bebida y se mudó de vuelta a la casa de sus padres, en donde también estaban sus hijos. A pesar de la separación y el caos, el padre de los chicos intentó estar siempre lo más presente posible en la vida de ellos. En el año 2009, cuando T.J. tenía alrededor de 15 años, la policía fue llamada a la casa de sus abuelos. Al parecer, él con uno de sus primos se habían peleado con otro chico. Lo habían golpeado espantosamente por razones que jamás quedaron claras. Pero creo que podemos suponerlo, porque T.J., como ya sabemos, había crecido en un ambiente violento y probablemente naturalizó todo ese tipo de comportamientos y reacciones, llevándolo a implementarlas justamente después en su adolescencia. Ese mismo año, T.J. también fue acusado de golpear a un estudiante en la escuela. Todos estos incidentes lo llevaron a ser acusado de alteración del orden público, por lo que tuvo que realizar servicio comunitario durante un tiempo. Más tarde, en 2011, T.J. fue multado por manejar mal su vehículo. A pesar de todo esto y del hecho de que T.J. había crecido en un hogar disfuncional, el joven no parecía mostrar signos típicos de alguien que podría convertirse en una persona extremadamente violenta. Pues para la mayoría de las personas que conocían a T.J., él era simplemente un chico normal, aunque sí un poco reservado. No tenía muchos amigos, pero los pocos que tenían lo consideraban tranquilo e incluso en ocasiones amable. T.J. asistía, además de a la escuela secundaria normal, al Lake Academy, una escuela para jóvenes en riesgo, lo que indicaba que enfrentaba algunas dificultades en el aprendizaje. Pero toda esta imagen externa de T.J. del chico calladito, tímido pero amable, era tan solo la punta del iceberg. Habían muchas cosas ocultas en él que nadie sabía y que iban creciendo cada vez más. T.J. se volvió el típico chico que esconde y guarda todas sus emociones. El típico chico que se sienta ahí solo, apartado y no molesta a nadie. Desde siempre había sido un joven solitario, pero a medida que crecía, su amor por la soledad también lo hacía. Y así él se fue volviendo cada vez más reservado y callado. Y ya sabemos que muchas veces cuando una persona se guarda las cosas, se guarda las emociones y las va conteniendo, llega a un punto en el que no aguanta más y de alguna forma todo explota. Y en el caso de T.J. Lane, explotó de la peor manera. Era el 27 de febrero de 2012 a las 7:30 de la mañana de un viernes. A esa hora la escuela secundaria Chardon abrió sus puertas como cualquier otro día. Los estudiantes se reunieron en los pasillos y en la cafetería, conversaban y aprovechaban el tiempo antes del inicio de la jornada. La cafetería estaba llena de estudiantes, algunos desayunando y otros simplemente esperando a que sonara la campana que daba inicio a las clases. T.J. se encontraba en la cafetería de la escuela secundaria, esperando el autobús que lo llevaría al Lake Academy. Mientras tanto, 4 chicos sentados en otra mesa aguardaban su transporte hacia el centro de carreras en Auburn. En ese momento, T.J. llevaba puesto un suéter con la palabra asesino escrita en él, algo que pasó desapercibido para todos en un principio.
Pues creo que es bastante normal, porque digo, uno no está siempre observando la ropa que tienen todos y viendo qué cosas escritas tienen las prendas, ¿no? Así que bueno, así en la escuela todos los alumnos charlaban unos a otros y en grupos de amigos. Pero aquella mañana, que había comenzado como una jornada totalmente normal, se convirtió en un día absolutamente trágico. De repente, de la nada misma, TJ se levantó y se acercó a otra mesa en donde estaban unos chicos. Sin pensarlo, sacó un arma y apuntó a la cabeza de un estudiante llamado Russell King Jr. y automáticamente disparó. Luego también disparó contra otro estudiante llamado Demetrius. El sonido de los disparos resonó fuertísimo en la cafetería. Todos los estudiantes se alarmaron y miraron hacia donde venían los sonidos. Así vieron que TJ se puso de pie sobre una de las mesas. Nuevamente, con el arma en su mano sin dudar, disparó varias veces más, esta vez contra otros 5 estudiantes. Todo esto desató un caos increíble en la cafetería. Y mientras todos los estudiantes corrían y se escondían asustados, TJ directamente se escapó del lugar. Sin embargo, mientras escapaba disparó una vez más, hiriendo a otro estudiante llamado Joy. En total, TJ disparó 10 veces esa mañana. 3 estudiantes perdieron la vida durante el tiroteo. Ellos eran Demetrius Hellwing, de 16 años, Daniel Parmertor, también de 16 años, y Russell King Jr., de 17 años. Otro joven llamado Nick Walsack, de 17 años, quedó paralizado. Además, Nate Mueller, de 16 años, y Joy Rickers, de 18, también fueron alcanzados por las balas, aunque sufrieron solo heridas menores. En medio de todo el caos y la confusión, un entrenador de la escuela no dudó en hacer algo. Corrió detrás de TJ, quien parecía haberse quedado sin balas en ese momento, y directamente lo expulsó de la escuela. Otro de los profesores, llamado Joseph Ritchie, quien acababa de comenzar su clase cuando escuchó los disparos, rápidamente encerró a todos sus estudiantes en el aula. Se puso un chaleco antibalas, que la verdad no estoy segura de por qué tenía uno ahí, y arrastró a uno de los estudiantes heridos hacia adentro de su salón para intentar salvarle la vida. Como les digo, no sé por qué este profesor tenía un chaleco antibalas ese día en la escuela, pero supongo que lo habrá hecho porque lamentablemente situaciones como estas han sucedido varias veces ya en Estados Unidos. TJ fue arrestado poco después justo fuera de la escuela por la policía. La escuela secundaria Chardon nunca volvió a ser la misma desde ese día, y los efectos de aquella mañana resonaron en la comunidad durante mucho tiempo. Lo más trágico de todo fue que a los chicos a los que asesinó TJ Lane habían sido siempre amables con él. Por ejemplo, Russell, uno de los chicos que falleció, y otro de los chicos que solo resultó herido, se habían encontrado con TJ en los pasillos de la escuela tan solo una semana antes. TJ estaba caminando solo y estos chicos lo vieron y le ofrecieron llevarlo a su casa. Entonces, si estos jóvenes fueron siempre amables con él, quizás ustedes se estén preguntando por qué TJ decidió hacer algo tan espantoso contra ellos. Al motivo lo vamos a analizar un poco más adelante. Durante las investigaciones se descubrió que antes del ataque, TJ había publicado un mensaje bastante inquietante en su Facebook. En esa publicación hablaba de un hombre que vivía en una ciudad solitaria, sin trabajo ni familia, con la soledad como su única compañía. Su mirada perdida reflejaba su desasosiego y las calles eran su único refugio. El mensaje culminaba con una advertencia escalofriante. Qué impropio, qué grosero, pero no les importará el barro en mis pies si hay sangre en tu sábana. Ahora siente la muerte, no solo burlándose de ti, no solo acosándote, sino dentro de ti. Te retuerces y cabalgas, te sientes más pequeño bajo mi poder. Convulsión en la pestilencia que está a mi lado. Mueran todos ustedes. Esta había sido una señal clara de lo que TJ estaba a punto de hacer. Sin embargo, nadie logró notarlo a tiempo para evitar la tragedia. Por otro lado, el arma que había utilizado TJ en el ataque era una que le pertenecía a su tío. La misma había estado guardada en el granero de su abuelo, y nadie de la familia se había dado cuenta de que faltaba hasta después del tiroteo. Días después, miles de personas en Chardon se reunieron para despedir a los estudiantes que fueron víctimas de este aberrante hecho.
Muchos de los miembros de la comunidad deseaban poder hacer algo más por las familias afectadas, pero comprendieron que en ese momento lo único que podían hacer era ofrecerles su apoyo. Durante los funerales, todos los familiares y seres queridos de los estudiantes fallecidos los recordaron con amor. Russell King, que tenía 17 años en el momento en el cual falleció, fue recordado como una persona muy amable. Me sentaba frente a él en el autobús, compartió un compañero de su clase. Siempre me hacía reír, era muy divertido. Tuve clases de matemáticas con él y es realmente diferente ahora sin él. TJ Lane fue acusado como adulto de 3 cargos de asesinato con agravantes, 2 de intento de asesinato y un cargo de agresión sexual. Al principio se declaró inocente, afirmando que escuchaba voces en su cabeza y que él había sido víctima de abuso sexual en su infancia. Aseguró que eligió a las víctimas al azar y que no las conocía. Sin embargo, esta declaración se desmoronó rápidamente, ya que en realidad, como ya sabemos, TJ sí conocía a esas personas que decidió atacar, e incluso era amigo de la mayoría en su Facebook. Por otro lado, había rumores de que Russell King Jr., una de las víctimas, estaba saliendo con la exnovia de TJ, lo que podría quizás dejar en claro que las víctimas en realidad no habían sido elegidas al azar. De todos modos, la defensa preparó una declaración para TJ Lane de no culpable por razón de locura, argumentando que TJ no era consciente de sus actos y que no estaba en su sano juicio al momento de los hechos. Por esto, el juez ordenó una audiencia de competencia para evaluar el estado mental de TJ. Y al final se determinó que TJ era completamente competente, es decir, que estaba totalmente consciente y sabía muy bien lo que hacía el día del tiroteo. Muchos creían que en realidad TJ había planificado todo con anticipación. Además, muchos de los presentes el día de los hechos notaron que durante el tiroteo TJ no mostró ninguna emoción, solo una inquietante expresión de vacío absoluto en su rostro. Más tarde, TJ admitió que había mentido con el hecho de que él escuchaba voces y que había sido abusado sexualmente cuando era chico. Y tan solo 6 meses después, el joven se declaró culpable. Hasta ese momento, TJ podría haber recibido tranquilamente la pena de muerte, porque como les comenté, fue juzgado como adulto. Sin embargo, al declararse culpable, justamente logró evitar esta sentencia tan dura. Y muy probablemente fue por eso, para evitar la pena de muerte, que tomó la decisión de decir que él era en verdad culpable. En casos como este es normal que el perpetrador durante el juicio intente mostrarse como arrepentido o sensible, diciendo cosas como perdón, me equivoqué, fue un accidente o cosas así. Sin embargo, TJ no hizo nada de eso. Su comportamiento fue totalmente perturbador, frío y terrorífico. El día que decidió confesar y declararse culpable, TJ llevaba puesto aquel suéter con la palabra asesino escrita en él. Además, en ningún momento mostró emoción alguna por lo que había hecho. Tampoco lo hizo cuando una de las madres de las víctimas dijo las siguientes palabras: ese niño le robó la vida a mi bebé y nunca más debería poder hacerle esto a nadie. La mujer luego se dirigió a TJ y con una voz desgarradora le preguntó: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué asesinaste a mi hijo? Después le dijo: eres un asesino, una excusa patética para un ser humano. En realidad ni siquiera mereces ser llamado humano. Eres un monstruo. Siempre serás conocido como un triple asesino. Su abogado le había aconsejado a TJ que no hablara, consciente de que cualquier declaración podría complicar una posible apelación. El joven entonces permaneció en silencio durante todo el juicio. Sin embargo, creo que ese suéter que llevaba puesto hablaba por sí solo, y terminó representando, al menos para mí, una total burla y falta de respeto no solo a las víctimas, sino también a los familiares que se encontraban allí, con todo el dolor del mundo. ¿Cómo puedes vivir con lo que hiciste?, terminó preguntándole la madre de esta víctima a TJ Lane. Finalmente, TJ fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la historia no terminó allí. Unos años después, en 2014, surgió una noticia sorprendente. TJ Lane había escapado de la prisión junto a otros reclusos más. El joven había logrado literalmente lo que muchos creían imposible y lo que, digamos, todos los presos anhelaban. Todos se preguntaban cómo estos chicos habían logrado escapar. La policía, por su parte, los empezó a buscar de inmediato. TJ Lane, junto a estos otros chicos,
habían utilizado una técnica poco convencional para escalar la cerca de la prisión, y así lograron salir durante el tiempo del recreo. Durante años, los guardias de seguridad les habían hecho creer a los reclusos que afuera de la prisión habían francotiradores y minas. Pero eso en verdad no existía. Obviamente se lo inventaron para que no intentaran escapar. Por ende, TJ y sus amigos lograron escapar intactos. La escuela secundaria en donde estudiaba TJ cerró sus puertas tras recibir la noticia del escape del joven. Uno de los fugitivos, es decir, uno de los amigos de TJ de la cárcel, fue atrapado rápidamente, mientras que el otro fue capturado después de 6 horas. Solo quedaba TJ Lane libre, pero poco después lo encontraron en un bosque cercano a la prisión. Lo capturaron de inmediato y el joven sorprendentemente no ofreció demasiada resistencia para evitar volver a ser capturado. Tras su fuga, trasladaron a TJ a una prisión de máxima seguridad, en donde permanece hasta el día de hoy. Está encerrado en una pequeñísima celda, y allí pasará el resto de su vida. Sin embargo, en esa prisión, TJ se convirtió en un verdadero problema. Se empezó a meter en líos constantemente. Por ejemplo, solía orinar en las paredes y también se negaba a trabajar. Controlarlo se convirtió en un verdadero desafío para todos los guardias. Por su parte, muchos de los estudiantes de la escuela secundaria en donde sucedió el tiroteo recurrieron a buscar terapia ya que tenían trastorno de estrés postraumático. Estas consecuencias para muchos aún permanecen, a pesar de los años que ya pasaron. Lamentablemente, el padre de Russell King, una de las víctimas, fue encontrado un día muerto en su casa. La causa fue una sobredosis, pero yo creo que al fin y al cabo su fallecimiento fue el resultado de no haber podido aguantar el dolor de haber perdido a su hijo. Frank Hall, el entrenador que expulsó a TJ de la escuela, decidió actuar y creó la fundación Coach Hall. La misión de esta fundación es ir por diferentes escuelas para hacer de estas lugares y entornos más seguros para todos. Al reflexionar sobre lo ocurrido, es difícil comprender cómo un día normal en la escuela se convirtió en una total pesadilla. La comunidad de Chardon todavía lucha por entender qué fue lo que pasó e intenta sanar las heridas que dejó aquel día trágico. Lamentablemente, en este caso se habla mucho de TJ, pero no de los 3 jóvenes que se convirtieron en sus víctimas, quienes son en verdad los importantes en esta historia. Con estas fotos recordemos a las víctimas y a sus familias, cuyas vidas cambiaron para siempre en un abrir y cerrar de ojos aquel 27 de febrero del año 2012. Este caso se hizo más que nada conocido por lo que hizo TJ justamente en el juicio, que fue utilizar ese suéter con esa espantosa palabra escrita en él. No le bastó con haberle quitado la vida a 3 personas y casi a más, sino que también tuvo que burlarse literalmente de ellos y de todas sus familias durante el juicio. Eso creo que dejó en claro la frialdad de su personalidad y al menos digamos, la sociedad puede quedar tranquila al saber que él va a pasar toda la vida en prisión y que al menos esos 3 chicos inocentes que eran todos chiquitos, todos adolescentes con toda la vida por delante, van a tener justicia. Lamentablemente, como les dije en medio de la historia, esto es algo que pasa en varias ocasiones en Estados Unidos. Tengo otros videos hablando sobre otros casos similares y es verdaderamente terrorífico el hecho de pensar que uno de los profesores literalmente tenía en su propia aula un chaleco antibalas. Creo que eso nos deja en claro, en verdad, lo que no se espera que sucedan esas cosas ahí. O sea, es espantoso. Lamentablemente creo que faltó saber exactamente por qué TJ atacó a quienes atacó. Como les comenté, ahí por ahí se habló de que uno de los jóvenes había salido con una exnovia de él y todo eso, pero fue uno nada más y fueron 3 víctimas en total. Entonces no sé, la verdad, si en verdad fue al azar quizás que él terminó quitándole la vida a ellos, o si por ahí había otro motivo que jamás salió a la luz, pues eso no lo sé. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué importa el motivo si de todos modos nada va a cambiar lo que hizo y mucho menos lo que hizo TJ después, ¿no? Que hizo esa cosa horrible durante su propio juicio. Hay que reconocer también en este caso que creo que estuvo bien que él fuera juzgado como adulto, porque imagínense si lo juzgaban como un adolescente o menor de edad, digamos, por ahí le daban poquitos años y salía y literalmente sería un peligro para la sociedad hoy en día. Pero no, este chico digamos que en general va a pasar toda su vida en prisión, porque digamos cuando entró era un adolescente, un chico básicamente.
Venus Stewart era una de los 3 hijos de Teresa, Mome y Larry. Desde el momento en el que Venus llegó al mundo, su madre la amó profundamente. Ella estaba fascinada por los enormes ojos marrones que tenía su hija. Venus creció siendo una niña muy dulce, aunque quizás un poco ingenua, porque confiaba en todos sin problema, incluso en aquellos que no merecían su confianza. Venus se graduó en la escuela secundaria Bronson con la ambición inicial de convertirse en veterinaria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no soportaría operar a los animales. Entonces Venus cambió de rumbo y se inscribió en la Universidad West Michigan, en donde obtuvo un título en justicia penal. Y aunque inicialmente planeó convertirse en policía, descubrió que no podría soportar tener armas. A los 24 años, Venus conoció a Douglas Stewart. Su historia comenzó cuando uno de los amigos de Venus, llamado Jamie, supo que a ella le gustaban los hombres uniformados. Y Jamie tenía un hermano llamado Douglas que servía en la infantería marina. Así que Jamie decidió organizar una cita grupal en donde Venus y Douglas se conocieron. La chispa entre ellos fue instantánea, y en solo 4 citas decidieron casarse. Doug describió a Venus como hermosa, inteligente y elocuente. Al principio, la familia de Venus estaba un poco sorprendida por cómo su pequeña había decidido casarse con alguien que apenas conocía. Pero una vez que conocieron a Doug, se dieron cuenta de que ellos encajaban perfectamente. Doug también se hizo amigo de uno de los hermanos de Venus, ya que ambos compartían la pasión por la naturaleza. Cazaban juntos, pescaban juntos, entre otras actividades. Aproximadamente un año después de haberse casado con Venus, Doug decidió dejar la marina, posiblemente a petición de Venus, quien estaba preocupada por su seguridad y quería que estuviera en casa con ella. Este fue un cambio sorprendente para Doug. Sin embargo, luego de eso, el matrimonio se estableció en una casa en Michigan. Allí Venus trabajaba en un banco, mientras que Doug tenía trabajo en 2 lugares, en Arby's y en Pizza Hut. Con el tiempo ambos tuvieron 2 hijas, y Venus con eso cumplió su sueño. Ella adoraba ser madre, y vivía por sus hijas. Todo lo que hacía era para ellas. Sin embargo, Doug no estaba tan feliz como Venus. Ella tenía el trabajo mejor remunerado, y teniendo 2 niñas pequeñas, alguien tenía que quedarse en casa. Y ese justamente fue Doug, quien lo hizo renunciando así a sus 2 trabajos. El plan era que una vez que las niñas crecieran un poco, él volvería a buscar trabajo. Pero Doug se empezó a volver una persona muy relajada. Empezó a jugar mucho a los videojuegos y una vez que las niñas crecieron, él no quiso volver a trabajar. Esto generó varias tensiones y peleas en el matrimonio, lo que los llevó a tener peleas y reconciliaciones constantemente. Pero a pesar de sus problemas, Venus y Doug querían permanecer juntos como familia. Entonces decidieron que quizás mudarse les podría dar un cambio positivo. Eligieron irse a Newport News, cerca de Virginia Beach, y de Busch Gardens, lugares que ofrecían muchas actividades para la familia. Venus eligió esta ubicación específicamente para asegurarse de que sus hijas tuvieran la mejor infancia posible. Doug dijo que ellos iban a Busch Gardens allí como familia 2 o 3 veces a la semana. O sea, bastantes veces. Busch Gardens es como una especie de parque de diversión. Nada más que tiene como muchas montañas rusas muy locas. Yo fui para ahí cuando fui a Disney y a mí personalmente no me gustan las montañas rusas así tan alocadas. Así que casi que no me subí a ningún juego, pero bueno, para las personas que les gustan esas cosas es el lugar ideal. La mudanza entonces pareció revitalizar la relación. Ambos empezaron a llevarse mejor y las niñas estaban más felices. Douglas luego consiguió trabajo como camionero y todos se mudaron a un apartamento llamado Skycreeper. Este fue el mejor momento del matrimonio según Douglas. Pero justo un año después de mudarse, Venus decidió que ella ya había tenido suficiente. Un día tomó a sus hijas y condujo 700 millas de regreso a la casa de sus padres en Michigan, con la idea de divorciarse. Incluso intentó obtener una orden de alejamiento en contra de Douglas, porque aparentemente le tenía miedo. En ese momento, Venus escribió en su declaración: "Estoy muerta de miedo y vivo con miedo constante todos los días. Constantemente miro por encima del hombro preguntándome cuándo volverá a aparecer". Según los informes, Venus tenía bastantes razones para temer. Su abogado de divorcio transcribió un mensaje de voz de Doug
en donde él le decía que conseguiría un arma de su padre. Venus luego acusó a Doug de abuso específico y grave. Esto llevó a que ambos tuvieran una audiencia para determinar la custodia permanente de las niñas. Y por si no estuviera él ya bastante furioso, la justicia decidió otorgarle la custodia a Venus. El día 26 de abril del 2010, alrededor de las 6:30 de la mañana, la madre de Venus, Teresa, salió de su casa en Michigan para ir a trabajar. Al salir se despidió de su hija, pero Teresa no sabía que esta sería la última vez que vería a Venus. Unas 2 horas más tarde, el padre de Venus, Larry, se despertó de muy mal humor. Él era camionero y estaba intentando dormir tras una larga noche de trabajo, pero fue despertado alrededor de las 7:45 de la mañana por el ladrido insistente de su perro. Después de callar al can, intentó volver a dormir, pero fue interrumpido nuevamente por las hijas de Venus, que estaban jugando y haciendo ruido básicamente. Larry entonces salió de la cama para intentar calmar a las niñas, y tal vez así tener un poco de paz. Salió de la habitación y así se dio cuenta de que las niñas estaban jugando solas, pues su madre Venus no estaba por ningún lado. Larry les preguntó a las niñas en dónde estaba su mamá, y ellas contestaron que no sabían. Sintiendo un leve nerviosismo, el hombre empezó a buscar a su hija por toda la casa. Bajó las escaleras pensando que quizás estaba ocupada lavando la ropa, pero Venus no estaba ahí. Entonces el hombre salió al frente de su casa, y allí notó algo extraño en el paisaje. Aunque el padre de Venus no era un experto en jardinería, distinguió que las pequeñas piedras decorativas del frente estaban dispersas, con hendiduras marcadas en el suelo, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado. Preocupado al no encontrar a Venus y al ver esto, Larry llamó inmediatamente a su esposa al trabajo. Ella le dijo que no se preocupara, que quizás simplemente Venus había salido a dar un paseo por la cuadra y que volvería enseguida. Pero Larry sabía que su hija nunca haría algo así, mucho menos dejando a las niñas solas. Así que él volvió a su casa y llamó directamente a la policía. Tras la llamada, los agentes de policía fueron hasta la casa de Venus y sus padres. Allí inmediatamente notaron que la situación era sospechosa. Había una mujer que apenas 2 horas antes había sido vista por su madre en pijama, claramente sin planes de irse, y ahora estaba desaparecida. Además, había un área en el patio delantero que parecía fuera de lugar. Todo demasiado sospechoso. Larry entonces le contó a los oficiales de policía que Venus y su ex esposo Douglas Stewart habían estado teniendo problemas en el último tiempo. Les dijo que ellos habían tenido una relación tumultuosa y que por eso ella lo había dejado. Justo el día antes de que Venus desapareciera, ella le dijo a su padre que temía que Doug fuera por ella y le hiciera daño. Así que inmediatamente el ex esposo de la mujer se convirtió en el principal sospechoso. La policía fue a hablar con Doug, quien proporcionó una coartada sólida. Dijo que esa mañana él había salido, luego había llamado a su jefe, a la oficina de su abogado y después había hecho un pago. Su coartada parecía ser bastante legítima. Sin embargo, al verificar, descubrieron que el hombre jamás había estado en la oficina de su abogado. No obstante, imágenes de vigilancia de su complejo de apartamentos confirmaron que Douglas había estado en Virginia, a 700 millas de Michigan, en el momento de la desaparición de Venus. Entonces, si el hombre había estado tan lejos del lugar de la desaparición, era prácticamente imposible que él estuviera involucrado. Así que la policía se quedó sin sospechosos y sin saber por dónde seguir buscando. La policía entonces volvió a la casa de los padres de Venus. Allí comenzaron a revisar toda la escena. Recogieron pruebas mientras que los padres, ya familiarizados con el entorno, señalaban cualquier detalle fuera de lo común. Así notaron signos claros de que había habido una pelea en el patio delantero. La policía entonces aseguró toda la zona con una lona que fue hallada en el mismo patio para preservar cualquier evidencia. Pero los investigadores sabían que necesitaban ayuda, así que pidieron refuerzos. Llevaron canes de la policía, apoyo aéreo y también a la patrulla marina. Luego, los técnicos en escena del crimen llegaron con sus equipos. Comenzaron a procesar la escena y así encontraron una huella digital en la lona colocada en el patio. Un detalle que los investigadores guardarían bajo llave para más adelante. Otra pista surgió cuando varios testigos informaron que vieron a un hombre totalmente empapado y sin camisa pidiendo cigarrillos en el lago. Esta era una conducta bastante extraña,
por lo que la policía comenzó a investigar si Venus podría estar vinculada con este sujeto. Crearon entonces un boceto del hombre, pero finalmente la pista no condujo a ninguna parte concreta. Mientras tanto, continuaron buscando activamente a Venus con la ayuda de perros y helicópteros. Por su parte, los familiares también buscaban en todos los lugares posibles y seguían cada pista disponible. Curiosamente, el único quien nunca participó en estas búsquedas fue justamente Douglas, el ex esposo de Venus. Él justificó su ausencia diciendo que él no creía que Venus estuviera verdaderamente desaparecida, pues pensaba que se había ido por su propia voluntad. Doug argumentó que creía que después de obtener la custodia total de las niñas, la responsabilidad le había pesado demasiado a Venus y simplemente había decidido marcharse. Afirmó que no era la primera vez que ella había intentado hacer algo así, recordando una ocasión anterior cuando Venus se fue sin decir nada. Y él tuvo que ir a la policía para reportarla como desaparecida, solo para descubrir que ella había presentado una denuncia contra él. A pesar de tener una coartada sólida, la policía y otros, incluida la familia de Venus, dudaban de las explicaciones de Douglas. Por eso el hombre fue interrogado nuevamente, esta vez con la colaboración de la policía de Michigan y Virginia. Doug repitió su teoría de que Venus se había ido por su propia cuenta. Durante la entrevista cooperó plenamente, permitiendo que revisaran sus computadoras y su camioneta. En esta última encontraron un recibo de Walmart, que parecía sospechoso, pues incluía la compra de un sombrero, guantes, una pala y una lona muy similar a la encontrada en la casa de los padres de Venus después de su desaparición. Lo intrigante fue que el recibo tenía la fecha de la noche anterior a la desaparición de Venus, y era de Ohio. Pero recordemos que Doug había dicho que estaba en Virginia en ese momento, y que incluso las cámaras de seguridad de su departamento en este lugar lo habían corroborado. Entonces los agentes de policía se preguntaron, ¿cómo pudo Douglas haber estado en dos lugares al mismo tiempo? Es decir, esa noche estuvo en Virginia y en Ohio a la vez, era básicamente imposible. La policía investigó este recibo del Walmart y descubrieron que existía un error en la fecha impresa, ya que decía SMUD en lugar de decir Saturday del día sábado. Doug no estaba al tanto de la existencia de este error, pero la policía necesitaba aclarar qué era lo que estaba pasando. Porque curiosamente Ohio, que era el lugar en donde estaba el Walmart de donde pertenecía ese recibo, queda justo en medio de la ruta entre Virginia y Michigan. Esto sugería que Ohio podría haber servido como un posible punto de parada en un probable viaje que podría haber hecho Douglas desde Virginia hacia donde estaba Venus. El equipo de policía acudió al Walmart para rastrear los detalles de la compra y determinar exactamente cuándo y dónde se había hecho la misma. Esta investigación pronto desbarató totalmente la coartada de Douglas, pues la policía habló con el personal del Walmart, quienes recordaron claramente haber visto a Douglas comprando allí, y hasta obtuvieron imágenes de vigilancia que lo habían capturado. Varias personas lo recordaron porque él llevaba un inusual atuendo. Douglas vestía una camisa de manga larga combinada con pantalones cortos hawaianos, una elección bastante llamativa para pasar desapercibido. Además, un empleado se acordó de cómo Doug le había preguntado por desodorantes, algo que Walmart no vendía, y también algo que llamó bastante la atención. En fin, todo esto confirmó que Doug estaba en Ohio la noche antes de que Venus desapareciera, que queda justo, como les comenté, en medio de la ruta desde Virginia hacia Michigan. Esto claramente contradecía la coartada anterior de Douglas, que lo situaba en Virginia. Pero acordémonos que esa misma coartada había sido ya corroborada previamente por imágenes de vigilancia que lo ubicaban a Douglas en Virginia. La pregunta clave seguía siendo ahora más que nunca: ¿cómo pudo Douglas haber estado en dos lugares al mismo tiempo, es decir, en Virginia y en Ohio? Mientras tanto, con Venus aún desaparecida, Doug decidió ir a la corte para intentar recuperar la custodia de sus hijas. Sin embargo, los padres de Venus, convencidos de su implicación en la desaparición, se opusieron firmemente. Aunque Doug dijo que él tenía todo el derecho del mundo por ser el padre, el tribunal decidió negarle totalmente las visitas para ver a sus hijas, preocupados por la seguridad de ellas. Además de la desaparición de Venus, en esos días hubo otros incidentes perturbadores. El abuelo de la mujer desaparecida recibió llamadas en las que alguien lo confundía repetidamente con otra persona.
La policía investigó estas llamadas, aunque no pudieron determinar si estaban vinculadas con Doug o con Venus. No obstante, parecían ser bromas de mal gusto, algo que angustió mucho a la familia en medio de todo ese dolor y preocupación. Así que por favor, nunca hagan llamadas de bromas, mucho menos a personas que están pasando por situaciones así, porque debe ser totalmente espantoso. Además, el padre de Venus recibió una llamada del complejo de departamentos en donde Venus y Doug solían vivir juntos. El personal informó que Doug se había mudado precipitadamente después de la desaparición de Venus, dejando atrás todas sus pertenencias, incluyendo las de Venus que habían quedado ahí y la de sus hijas. El personal del edificio entonces le ofreció al padre de la mujer enviar estas pertenencias por correo. Sin embargo, el padre de Venus decidió recogerlas personalmente. Esta forma en la que Doug había dejado todo abandonado claramente no lo hacía ver inocente. Parecía más bien que escondía algo. La policía también estaba profundamente escéptica sobre la coartada de Doug. Aunque él tenía al parecer, como les comenté, una coartada sólida que lo ubicaba en Virginia, gracias a esas imágenes de las cámaras de seguridad cuando Venus desapareció, la evidencia de su presencia en Ohio la misma noche contradecía eso. Entonces los agentes de policía comenzaron a estar convencidos de que Doug tenía algo que ver con la desaparición de Venus, a pesar de sus múltiples intentos por presentarse como inocente. Decidieron entonces investigar los registros telefónicos de Doug, y lo que encontraron fue revelador. Doug había estado en constante comunicación con una persona, llamándola y recibiendo llamadas entre 10 y 15 veces al día durante las semanas anteriores a la desaparición de Venus. Sin embargo, el día anterior a la misma, ambos teléfonos estuvieron apagados. Curiosamente, después de la desaparición, los dos teléfonos se encendieron de nuevo y la comunicación se reanudó. La policía encontró esto sumamente sospechoso y decidió investigar más a fondo. Pronto descubrieron que la persona con la que Doug había estado en contacto era un joven de 20 años llamado Ricky Spencer, residente de Delaware. Ricky era un estudiante universitario con una vida aparentemente normal. Provenía de una buena familia, era dueño de su propia clínica veterinaria y era querido por todos. Pero la policía encontró extraño que dos personas con tanta diferencia de edad, es decir, Douglas y Ricky, incluso viviendo en estados diferentes, estuvieran tan conectados. Decidieron entonces viajar a Delaware para hablar con Ricky y averiguar más. Los agentes entonces visitaron la casa del joven, en donde su madre, bastante desconcertada, les permitió llevarse a Ricky para interrogarlo en la estación de policía. Allí el joven explicó cómo había conocido a Doug. Contó que ellos se habían conocido inicialmente en línea, jugando juntos en Xbox Live durante horas todos los días. Aunque su amistad comenzó virtualmente, se encontraron en persona por primera vez durante las vacaciones de primavera de Ricky el año anterior. Ricky describió esa primera reunión como un tanto incómoda, debido a la diferencia de edad y las diferencias en sus intereses. Así que a pesar de jugar juntos, encontraron difícil relacionarse fuera de lo virtual. Especialmente porque Ricky aún no tenía 21 años. Era menor de edad, por lo tanto no podía participar en actividades como ir a bares o clubes. Esta revelación planteó más preguntas para la policía sobre la naturaleza de la relación entre Douglas y Ricky y cómo podría estar relacionada con la desaparición de Ben. Pero Ricky le dijo a la policía que esa fue la única vez que ellos se vieron, aunque los agentes de policía creían que el joven no estaba contando toda la verdad. Y los agentes comenzaron como a deducir ciertas cosas. Había imágenes de cámaras de vigilancia que ubicaban a Douglas, como les comenté, en dos lugares distintos a la vez, lo cual era imposible. Sin embargo, había un sujeto ahora nuevo, llamado Ricky, que tenía mucha conexión con Douglas. Y dijeron, quizás Ricky se hizo pasar por Douglas y por eso él estaba en dos lugares a la vez, posiblemente. Así que los agentes de policía decidieron intentar sacarle más información a Ricky a través de mentira-verdad. Y le dijeron, mira, sabemos que Douglas mató a su esposa Venus. Sabemos que tú fuiste a su apartamento y te hiciste pasar por él para proporcionarle una coartada mientras él iba a Michigan. La estrategia finalmente funcionó. Ricky se quebró y admitió que había estado en el apartamento de Doug, fingiendo ser él. Luego contó la verdad sobre la relación que tenía con él. Ricky dijo que al principio sí era verdad que ambos se habían conocido jugando Xbox Live,
y que se habían encontrado durante las vacaciones de primavera. Ricky contó que al principio la charla entre ellos fue normal, pero luego Douglas empezó a criticar a Venus. Después la acusó de abusar a sus hijas. Incluso dijo que una vez Venus casi mató a una de las niñas, pero que se había salvado porque él había intervenido a tiempo. Doug también le confió a Ricky sus miedos sobre lo que Venus podría hacerle a sus hijas ahora que ella tenía la custodia total. Luego Doug, como si estuviera desesperado, le dijo a Ricky: necesito deshacerme de ella. Si tan solo tuviera una coartada. Ricky inicialmente se negó, dijo básicamente no sé en qué me quieres meter, pero no. Pero Douglas insistió tanto, pero tanto, que finalmente el joven cedió. Ricky aceptó ser su coartada y escuchó todo el plan de Douglas. El hombre dejó en claro que él no usaría un arma o un cuchillo para evitar dejar evidencia, sino que había optado por estrangular a Venus. Y luego le mostró a Ricky cómo lo haría. Ricky recordó cómo al ver la demostración de Doug de cómo le haría eso a su esposa, él sintió como si se le estuviera cortando la respiración. Doug después le explicó a Ricky que su plan era ir a la casa de los padres de Venus, temprano en la mañana, después de que ellos se fueran a trabajar y que las niñas estuvieran en la escuela. Así Venus estaría sola. Ahí Douglas tenía planeado estrangular a su esposa y luego planificó enterrarla en un hoyo que ya había planeado y cavado previamente. Después de este encuentro, Ricky regresó a casa sabiendo que Doug se pondría en contacto con él en cualquier momento para darle inicio a su plan. Así, el día 15 de abril, Doug llamó a Ricky y le dijo que ya era el momento. Los dos entonces se encontraron en una gasolinera previamente acordada. Doug allí le entregó a Ricky todas sus tarjetas bancarias, llaves, teléfono prepago, zapatos, calcetines, una gorra con capucha y grandes gafas de sol para que ocultara su rostro. Le instruyó cómo podía evitar las cámaras tanto como fuera posible. Sin embargo, le insistió en que si llegaba a ver una, se cubriera aún más la cara. Ricky usaría la tarjeta de crédito de Douglas para que pareciera que era él quien estaba presente en Virginia en ese momento, mientras que Doug se dirigiría a Michigan para encargarse de su esposa. Ricky, en Virginia, estacionó su auto a 3 cuadras del departamento de Doug. Cambió entonces su propio auto por el de Doug y regresó al departamento de él para dar la impresión de que el hombre estaba de vuelta con su vehículo. Luego, usando la tarjeta de Doug, en Wendy's, un lugar sin cámaras exteriores que Doug había seleccionado previamente. Luego, Ricky volvió al departamento de Doug, estacionó el auto de vuelta en su lugar y entró. Incluso llamó a los padres de Doug fingiendo ser él y estar enfermo, diciéndoles también que se acostaría temprano. Mientras tanto, Doug se dirigía hacia Michigan, pero alrededor de las 4:30 de la mañana fue detenido por un policía de Ohio, creando así el primer grave problema porque su vehículo estaba registrado. Entonces ya él no podría negar su presencia en esa área. Douglas sabía que si concretaba su plan ese día, luego lo investigarían por la desaparición de su esposa y seguramente le harían preguntas muy incómodas sobre por qué su vehículo había estado en Ohio, debido a que como aquel policía lo había detenido, ya había quedado registrado su vehículo. Douglas entonces llamó rápidamente a Ricky para contarle lo que había sucedido y admitirle que el plan había fallado. Le pidió entonces que le enviara de vuelta todas sus pertenencias, como por ejemplo su teléfono y las llaves. Ricky se las envió y ahí terminó todo aquella noche. Con el tiempo, Doug volvió a contactar a Ricky y le dijo que quería intentarlo nuevamente. Sin embargo, Ricky se negó, dejando en claro que él no quería participar más. Pero Doug comenzó a amenazar a Ricky, no con violencia directa hacia él, sino con la idea de cometer actos violentos contra la familia de Venus si él no lo ayudaba. Amenazó con ir a la casa de Venus y atacar a todos, excepto a las niñas. Ricky, preocupado por evitar más violencia, finalmente accedió a ayudar a Doug nuevamente. Así, el día acordado para intentar otra vez el plan, repitieron el mismo proceso de intercambio de artículos y todas las actividades en el departamento de Doug. Esta vez Ricky también realizó búsquedas en la computadora de Doug, utilizando su conexión a internet. Llamó al jefe también haciéndose pasar por Doug y fingió estar enfermo al llamar a su abogado. Incluso también le hizo un pago al mismo que Doug debía por la disputa de la custodia de sus hijas. Mientras tanto, Doug condujo hacia Michigan, evitando esta vez las carreteras de peaje, pagando en las gasolineras en efectivo y manteniendo contacto constante con Ricky.
a través de unos teléfonos prepagos, lo que les permitió dejar los originales de ambos apagados. Aproximadamente a las 7 de la mañana del día en el cual Venus desapareció, Doug llamó a Ricky desde su teléfono prepago, pidiéndole que encendiera su teléfono que él había dejado en el apartamento en Virginia, para que le pasara el número de teléfono de los padres de Venus, y Ricky lo hizo. Luego Doug instruyó a Ricky para que él saliera de su departamento entre las 8 y las 8:15, asegurándose de que fuera captado por las cámaras del departamento en Virginia. Entonces, así Ricky se haría pasar por Doug, aparecería en las cámaras de seguridad en Virginia, al mismo tiempo que Venus estaría siendo atacada en Michigan. Así, Ricky hizo esto, salió en las cámaras de seguridad y a las 8:30 de la mañana, Doug volvió a llamar a Ricky y le dijo: «¿Está hecho, amigo?». Ricky le preguntó qué había sucedido, y Doug le contó cómo había utilizado el número de teléfono de los padres de Venus para concretar su plan. Mientras él se escondía fuera de la propiedad de su ex esposa, llamó a la casa y se hizo pasar por el cartero para atraer a Venus afuera. Doug esperó a Venus afuera, vestido de negro, escondido y listo para atacar. Cuando Venus salió, él se acercó lo suficiente y la tomó velozmente. Hubo una breve lucha mientras ella intentaba resistirse. Luego incluso dejó escapar un grito, pero Doug logró someterla con una llave de cabeza, y así terminó quitándole la vida a su ex esposa. Doug, después de contarle todo esto por la llamada a Ricky, le dijo que lo llamaría más tarde, porque ahora tenía que enterrar a Venus. Ricky continuó su día fingiendo ser Doug y volvió a comprar comida en Wendy's. Después se dedicó a ver una película hasta que recibió nuevamente una llamada de Douglas. Doug le dijo que se había detenido en un área de descanso, que se había duchado, se había deshecho de su ropa y que incluso también había robado una placa de otro vehículo y se le había puesto a su camioneta para poder pasar por las carreteras de peaje de regreso. Luego Doug y Ricky decidieron encontrarse en Maryland, en un centro comercial en donde intercambiaron cosas. Antes de separarse, Ricky comenzó a ponerse nervioso y le preguntó a Doug si planeaba matarlo. Doug se rió con esto y le dijo que mantuviera la boca cerrada para evitar problemas con la policía. Claramente le dijo todo esto porque ya había logrado terminar su plan, se había deshecho ya del cuerpo de su esposa. Los investigadores escucharon toda la historia y en cuanto Ricky terminó, arrestaron a Doug, acusándolo de asesinato en primer grado y conspiración para cometer el crimen. Cuando los padres de Venus se enteraron de todo esto, quedaron destrozados al saber que ella estaba sin vida y que Doug había sido el responsable. Doug estaba listo para ser llevado a juicio por un caso de asesinato, pero no había cuerpo. Y cuando esto sucede, un crimen de este tipo termina siendo muy difícil de probar y por lo tanto también de juzgar. Sin embargo, los investigadores sentían que tenían un caso bastante sólido en contra de Doug. Había testigos del Walmart que lo habían visto en Ohio. Tenían también el recibo de compra. Además, comprobaron que la huella encontrada en la lona hallada en el patio justamente pertenecía a Douglas. Por otro lado, Ricky había confesado todo, y su implicación en los hechos había sido corroborada gracias a los registros telefónicos. Por su parte, Ricky llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable y testificaría contra Douglas en el juicio a cambio de una sentencia más leve. La defensa, por supuesto, intentó desacreditarlo y hacerlo quedar lo peor posible en el estrado. Intentaron pintarlo como un individuo desagradable y moralmente corrupto. Pero Ricky era solo un joven de 20 años y parecía ser más que nada un chico despreocupado. Por su parte, los defensores de Douglas dijeron que la policía estaba manipulando las pruebas para incriminarlo y dijeron que lo que había contado Ricky jamás había sucedido, pero que la policía lo había obligado a confesar esa mentira. Todo se redujo a la razón por la cual Ricky terminó ayudando a Douglas. Es decir, ¿por qué ayudarías vos a un extraño que viene a decirte que lo encubras en un crimen? Supuestamente Ricky creía que Venus estaba lastimando a las niñas, como él había contado en una de sus declaraciones. Sabemos ya nosotros que esto no es cierto, porque Venus fue una gran madre, pero Ricky solo conocía la versión que Doug le había contado. Sin embargo, la defensa de Doug dijo que él no había actuado en lo absoluto, y que todo lo que decía la fiscalía en contra de él era una ilusión de evidencia, alegando que ni siquiera se había probado que Venus estuviera muerta porque no había cuerpo.
que era justamente lo que les decía anteriormente. Pero la fiscalía, para acusar a Douglas, no se basó solo en el testimonio de Ricky, pues tenían todas las otras pruebas que les comenté para corroborar la historia. Así, después de 2 semanas de juicio, el jurado se retiró a deliberar, y en solo 3 horas volvieron con su decisión. Encontraron a Doug Stewart culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer el mismo. Tras la lectura del veredicto, Doug hizo una declaración ante el tribunal en donde afirmó: «Todo lo que tengo que decir es que soy inocente. No cometí estos crímenes. Le rogué a la policía que continuara buscando a mi esposa. Mis hijas necesitaban saber qué le había pasado a su madre». Douglas Stewart fue posteriormente sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, la familia de Venus tenían sentimientos encontrados al respecto. Por supuesto, estaban aliviados de tener que dejar esa parte horrible de toda esta experiencia atrás y contentos de que Douglas estuviera tras las rejas, básicamente. Pero al mismo tiempo seguían devastados, sobre todo porque no sabían en dónde estaba Venus. El hermano de Venus, Dustin, expresó su dolor diciendo: «No puedo creer que nos hayas lastimado de esta manera», refiriéndose al Douglas, ¿no? «No te hicimos nada». Y luego sentarse ahí y decir que es inocente cuando todas las pruebas están en su contra fue exactamente lo que sucedió. Douglas, después de obtener su sentencia, siguió intentando culpar a Ricky de absolutamente todo. Incluso llegó a escribir una carta de 2 páginas y media culpándolo por el crimen. Ricky, por haber aceptado el acuerdo judicial en donde se declararía culpable de conspiración para cometer el crimen, solo recibió 1 año de cárcel por su papel en los eventos, y fue liberado en marzo de 2012, después de cumplir solo 8 meses tras las rejas. Esta situación enfureció a la familia de Venus, que sentían que Ricky merecía más tiempo en la cárcel, pues creían que él podría haber intervenido y salvado a Venus. Así que luego Ricky continuó con su vida fuera de la cárcel, lo que generó aún más resentimiento entre quienes deseaban ver a ambos hombres pagar por sus acciones. Doug, después de ser condenado, dio una entrevista en donde afirmó que fue condenado injustamente, debido al testimonio de Ricky Spencer, desacreditando todas sus afirmaciones como mentiras. Aseguró que él apenas conocía a Ricky y que su presencia en su casa fue totalmente inesperada. Doug también expresó que él aún buscaba respuestas sobre lo que le había sucedido a su esposa, pero que el proceso judicial no le había proporcionado esas respuestas que esperaba. Finalmente manifestó que él concedió darle entrevista para intentar llamar la atención sobre el hecho de que la investigación policial aún debería intentar buscar la verdad. Doug entonces decidió apelar su condena, argumentando que el juicio debió haber terminado siendo nulo, pero todas sus apelaciones fueron denegadas. Desde su condena, Doug permanece en prisión cumpliendo su condena. Por su parte, los familiares y amigos de Venus se vieron obligados a seguir adelante lo mejor posible sin ella. Sus padres, devastados, se negaron a dejar su casa, porque creían que Venus podría estar enterrada cerca. Incluso ellos realizaron esfuerzos incansables para encontrarla. Hasta llegaron al punto de acudir a un psíquico de un programa de televisión que lamentablemente no los llevó a ningún resultado. Años después de la desaparición de Venus, hubo un rumor flotando en el aire porque mucha gente empezó a decir que Doug podría haber enterrado a su esposa en la propiedad de su hermana Jamie. Entonces, durante años, la policía investigó en la propiedad. Incluso usaron radares de penetración terrestre para buscar. Finalmente lograron determinar que Venus no se encontraba allí. Toda esta situación movilizó mucho a la hermana de Douglas, Jamie, quien luego se reunió con la madre de Venus y le pidió disculpas por todo el dolor que su hermano había causado. Así Jamie y los familiares de Venus se reconectaron, y las niñas pudieron seguir viendo a su tía y seguir teniendo vínculo con ella. Ambas familias, la familia de Venus y parte de la familia de Doug, se unieron con el mismo objetivo: encontrar el cuerpo de Venus. Así pasaron 8 años. Y después de varias visitas de la policía, finalmente Doug confesó todo. En su declaración dijo: «La historia me va a convertir en un monstruo, pero estoy bien con eso. Hace 8 años estaba desdichado y calculado». Doug sabía que su destino ya estaba sellado y que no iba a salir de la cárcel, así que pensó que quizás podría sacar algún beneficio siendo honesto. Por eso decidió contarle a la policía lo que verdaderamente había sucedido.
Explicó que él y Venus habían estado teniendo problemas durante un tiempo. Ella lo había dejado llevándose a las niñas y lo había acusado incluso ante el tribunal de abusar de ellas. Todo esto a él lo enfureció. Según Doug, en aquella época estaba en constante comunicación con su amigo Ricky, hasta que luego una broma sobre matar a Venus se terminó convirtiendo en una planificación real. La mañana del día de los hechos, Douglas se escondió en la casa de los padres de Venus. Llamó a la misma haciéndose pasar por cartero y cuando Venus abrió la puerta y salió, él la atacó y la estranguló hasta dejarla inconsciente. Luego la llevó a un lugar en donde él ya había cavado una tumba previamente. Según su confesión, Venus ahí recuperó el conocimiento, es decir, no había fallecido verdaderamente. Se puso bien dentro de todo y ambos discutieron. Esto enfureció a Douglas aún más. Doug admitió que después de esto él apuñaló a Venus hasta matarla, pero que, según él, inmediatamente se arrepintió. No entiendo por qué lo hice, simplemente no puedo creer que lo haya hecho. Perdí la razón y buscaba soluciones. Elegí la peor, confesó. 3 meses después de todo esto, lo que da un total de 8 años, 5 meses y 26 días del crimen, Doug Stewart llevó a la policía a donde estaba la tumba de su esposa. La misma estaba ubicada en un sendero en el condado de Wexford, a unas 20 millas al sureste de Kalamazoo y 12 millas al norte de donde Venus fue vista por última vez. Esta área era familiar para Doug desde su adolescencia, porque trabajó allí con su padre en un negocio de corte de madera. Doug había dejado 2 marcas en el lugar como puntos de referencia de dónde estaba exactamente el cuerpo. Después de 1 hora y media de cavar 5 pies de profundidad, la policía encontró una lona azul. Y allí estaba. Después de 8 largos años, encontraron a Venus. Una vez recuperado el cuerpo, se pusieron en contacto con la madre de Venus y con la hermana de Doug, Jamie, para básicamente darles la noticia. Esta revelación marcó un cierre necesario para la familia después de años de búsqueda y de lucha por obtener información. La madre de Venus estaba emocionada pero triste a la vez, al tener finalmente a su hija de vuelta, por decirlo de alguna manera. Pero también devastada porque sabía que ella jamás volvería a la vida. Para este momento el padre de Venus ya había fallecido, lo cual fue especialmente doloroso. El hombre nunca tuvo la oportunidad de encontrar o de saber verdaderamente lo que le había pasado a su hija. Pero toda esta información por parte de Doug no había sido gratis. A pesar de que él había dicho que estaba arrepentido y todo eso, él le había pedido algunas cosas a la policía a cambio de develar la ubicación del cuerpo de Venus. En primer lugar, solicitó permiso para asistir al funeral de sus padres, pero esta solicitud le fue denegada. Sin embargo, sí le aceptaron otras, como por ejemplo participar en un programa de entrenamiento para perros en prisión y enseñar lenguaje de señas a otros prisioneros. Y también logró que su unidad en la prisión y otros prisioneros tuvieran acceso a una Xbox durante su tiempo libre. Esto molestó bastante a muchas personas que creían que no le tendrían que haber dado ningún tipo de beneficio a Douglas por nada del mundo. Como defensa, la policía dijo que ya se estaba considerando desde antes permitirles a los presos usar una Xbox y que por eso aceptaron rápidamente la petición de Douglas. En el año 2012 se creó en honor a Venus una organización sin fines de lucro dedicada a las víctimas de violencia doméstica y a ayudar a encontrar a personas desaparecidas. Venus merece ser recordada como una persona valiente y fuerte. Era la mejor amiga de su madre y una madre maravillosa para sus hijas. Y aunque su vida fue truncada trágicamente, su espíritu vive en los recuerdos de quienes la amaban. Su historia sigue inspirando y motivando a quienes la conocieron y a aquellos que aprenden sobre su vida. Esta fue la historia de hoy, espero les haya resultado de interés. Coméntenme qué opinan ustedes sobre el tema del beneficio a Doug. ¿Creen que estuvo bien que la policía le hubiera dado esos beneficios a él, sobre todo el tema de la Xbox? ¿Consideran que no tuvieron que darle nada por nada del mundo? Teniendo en cuenta de que si no le daban esos beneficios, él quizás jamás develaría la ubicación del cuerpo de su esposa. Es un tema bastante para debatir, supongo que es la opinión de cada uno. A mí la verdad me genera muchísima bronca este caso, por eso justamente me da mucha bronca que él se haya logrado salir con la suya tanto, a tal punto de que tuvieron que darle un beneficio
algo que lo hacía feliz para que él contara que le había hecho a su esposa. Eso me da mucha bronca. Sí, da como cierta satisfacción que él va a estar en prisión toda la vida, pero igual, no dejo de tener bronca porque me da mucha impotencia que le hayan tenido que dar un regalo para que él diga dónde está el cuerpo, me explico, y para que la familia de Venus, pobres, que estuvieron años arrastrando todo ese dolor, pudieran tener un cierre y cierto tipo de paz, ¿no? Da mucha impotencia esta historia y también creo que es bastante debatible la cantidad de tiempo que le dieron a Ricky en prisión, que solamente pasó un año encerrado. Para mí es muy poco tiempo, no sé qué opinarán ustedes, pero era una persona que literalmente complotó totalmente con un asesino para que le quitaran la vida a una persona. O sea, es un montón. Tendría que haber estado más tiempo en prisión, es muy poco tiempo. Un año no es nada. Pero bueno, así fue como sucedió y seguramente él siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, que ya somos 4 miembros en total en el canal. Así que un saludo y un beso enorme a Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos, KL, así me aparece tu nombre, así que por eso te digo así, y Sandra Escobar MD. Muchas gracias por ser miembros de este canal, les mando un beso enorme. Como siempre, al terminar este video van a estar apareciendo por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá videos o listas de reproducción recomendadas por ustedes. Muchas gracias por verme, ahora sí les mando un beso gigante a todos, cuídense mucho y los veo a la próxima.